¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver la organización político-administrativa. La segunda parte, los instrumentos de poder que se utilizan en la época visigoda, en el reino visigodo de Toledo. Thesaurus Regis Visigotorum. Sus orígenes es el tesoro visigodo. El tesoro visigodo era pues como una hacienda, como la hacienda pública, pero que estaba en manos del poder regio. Iba siempre con él, lo llevaban siempre las campañas militares con él. Los orígenes se remontan a la época de intensa depredación visigoda dentro del Imperio Romano. Los primeros en saquear Roma y llevarse una parte del botín fueron los visigodos, los arcos de tesoro real. ¿Vale? La parte no perdida tras la batalla de Bouviel en el 507 d.C., la batalla que tuvieron los visigodos contra los francos y el saqueo del palacio de Tolosa, fue conservado por los ostrogodos de Teodorico el Grande, reservado para el reinado de Amalarico entre 511 y 531. ¿Vale? Amalarico, este rey tutelado por Teodorico, el rey godo. Bien, mientras que se asentaba el poder con la capital, con la sede regia en Toledo, mientras que se establecía, pues todo fue cuando los echaron los francos de Tolosa, del reino visigodo de Tolosa, que se establecieron en la península ibérica, y Amalarico estaba tutelado por Teodorico el Grande. Patrimonium es el conjunto de bienes públicos de la monarquía procedentes de dominios territoriales, que antes del 476 fueron del fisco imperial y patrimonio privado de tierras abandonadas o expropiadas. Se regula el patrimonium en el Breviarium de Alarico II, la Lex Romana Visigozorum, a la que se le añadían cánones y en el Breviarium, lo que se llama el Breviarium de Alarico II, entre el año 484 y el 507. El soberano del Regnum de Toledo estaba equiparado al emperador romano. Era el máximo responsable de todos los ámbitos de la organización estatal y de los tributos también, claro, una parte importante de la estructura estatal. A partir del reinado de Leo Vigildo, entre el 569 y el 586, y de Recaredo, que se prolonga hasta el 601, se constata las competencias fiscales de la monarquía. ¿Cómo eran los ingresos? ¿Cómo se llenaban las arcas? Bueno, pues a través de una serie de ingresos ordinarios e ingresos indirectos, impuestos indirectos. Entre los ingresos ordinarios tenemos las rentas de los servi fiscales, que eran los siervos que cultivaban las tierras del patrimonio o la res privata del rey. Pagaban por la cesión para su aprovechamiento. Tenían tarifas casi inamovibles al desaparecer las indicciones. Los impuestos, estos ingresos indirectos, a través de las rentas que aportaban los servi fiscales, de los impuestos directos, como la capitatio terrena, que era una contribución territorial a los privati possessores, pequeños propietarios de cultivos. Estaban desde el tardo imperio bajo patrocinio de un señor al que pagaban cantidades a título privado.
y la capitatio humana, que gravaba a todas las personas al margen de la capitatio terrena. Y luego están los impuestos indirectos, las tasas aduaneras, portuarias, tanto interiores como marítimas, las tasas establecidas para el tráfico de mercancías, vestigalias, las operae o angariae, que son prestaciones personales obligatorias, como los posesores para mantener gratuito el servicio de postas. Había otra manera de obtener ingresos, que eran las penas pecuniarias, multas y confiscaciones para pagar sanciones por delitos. El impuesto especial establecido a los judíos conversos, tras la conversión forzosa de Sisebuto en el 616, tienen que pagar un impuesto, ¿vale? Desde el Concilio de Toledo 17, en el 694, los bienes judíos pasan a ser a sus siervos cristianos, ¿vale? Los bienes de los judíos se transmiten a sus siervos cristianos, si estos se hacen cargo de los impuestos a los que estaban sometidos hasta ese momento. La coemptio es una venta de producción obligada al Estado a un precio fijo, por debajo del precio de mercado. Y luego otra serie de impuestos por circulación monetaria. La mayoría de los impuestos eran en especie, pero también había algunos que se pagaban en moneda. A partir de Leovigildo, los reyes solo acuñan piezas fraccionadas de oro, como los tremises, para gastos suntuarios y atesoramiento entre dirigentes, entre la clase dirigente. Hay ausencia de moneda de plata y de cobre, no están documentadas, porque el abandono de su acuñación de forma progresiva se empieza a dar en la segunda mitad del siglo V. Solo se mantiene de forma marginal en los territorios bajo control bizantino. La provincia de España, esta provincia bizantina llamada España. Ad aeratio se valora el impuesto en siliquae, moneda de plata no acuñada, que se fue transformando en una unidad de cuenta independiente de la moneda. La ad aeratio, ¿vale? Y el siliquae es la moneda con la que se hacía frente a este pago, a este impuesto, ¿vale? El siliquae. Hablar un poco de las pizarras visigodas. Es un testimonio que queda de la actividad económica rural donde no es necesaria la moneda para realizar transacciones, pagos y satisfacer cargas fiscales. Todo ello se realizaba con pagos en especie y se tasaban en sestarios y modios. Cuando se citan unidades monetarias, una referencia contable para tasar los bienes, y todo esto queda reflejado en estas pizarras visigodas. Órganos de las finanzas y funcionarios fiscales. El fiscus, la hacienda, se encargaba de la administración del patrimonium, la fiscalía y de la gestión del tesoro. Los funcionarios encargados de gestionar la hacienda, el fiscus, eran los comes patrimoni, auxiliado por un actor fisci nostri o un actor fiscalum patrimonium. Nombrados por el rey, fijan el valor de la coemptio y de la ad aeratio, este impuesto que se pagaba en esa moneda que no estaba acuñada, una moneda con un valor que no era material. El comes thesaurorum, ayudado por los telonari, custodia la recaudación de vestigalia, los impuestos aduaneros y los impuestos comerciales que se depositaban en los thesauri publici, los tesoros públicos. ¿Vale? A partir de Leovigildo se estabiliza la acuñación y el comes se encarga de la dirección y supervisión en el Scrinium Palatinum. El Scrinium. En Toledo se centraliza la tarea.
Los numerari palatini gestionan el anonima, junto con los numerari provinciales. La fuente de la que extraemos todos estos datos de la organización fiscal del reino visigodo es De Fisco Barquininonensi, ¿vale? Que nos indica que a partir de Recaredo en el año 586 hasta el 601 de su reinado, los monetari eran elegidos por los obispos en concursos provinciales. Otros funcionarios eran los tabularius, eran hombres libres que piden los impuestos y actualizan el registro de contribuciones. Susceptor, que percibe ingresos en numerario o especie. Discursores, que controlan el funcionamiento de la máquina recaudatoria. Los compulsores, bajo las órdenes del comes patrimoni, supervisado por los discursores. Y los bilicus los bilicus, ¿vale? Que administran una de las propiedades del fisco. En cuanto a derecho y justicia, hay que señalar que son los elementos de formación del derecho visigodo, el derecho romano más el derecho canónico más el derecho consuetudinario germánico. El derecho consuetudinario germánico. Los pueblos germánicos no tenían un sistema jurídico como tal. Tenían un derecho consuetudinario conservado por sacerdotes y ancianos, sin sistematizar, ¿vale? El derecho romano, el código de Eurico, que es una manifestación perfecta del derecho romano vulgar, el código de Eurico. Vale, Eurico, a ver si le sitúo. Eurico, vale, entre 466 y 484. Probablemente la legislación romana mantuvo su valor normativo durante gran parte de la época visigoda. Ley de Recembito de mediados del siglo VII que prohibía la aplicación del derecho romano. Es la influencia más importante al orden jurídico visigodo. Y en cuanto al derecho canónico, es la consecuencia de la intervención eclesiástica en la elaboración de la normativa visigoda. Los cánones conciliares alcanzan rango de ley, sobre todo cuando el rey los confirmaba por la lex confirmatione concili, ¿vale? Confirmatione concili, confirmación del concilio. Al contrario, las disposiciones civiles del Officium Palatinum frecuentemente se remitían a la asamblea conciliar o se presentaba un tomus regi para la sanción eclesiástica. Un orden del día, el tomus regi es el orden del día en los concilios. El derecho canónico recopilado en España en varias versiones. La más importante es la de Isidoro de Sevilla, la Juliana de Julián de Toledo, que completa la anterior, y la más difundida es la última, la Vulgata. Fuentes del derecho legal visigodo. Tenemos el Leyes Teodoricanae, Teodorico entre el año 419 y 451 y Teodorico II entre el año 453 y 466. Son los primeros indicios de la legislación visigoda. Se desconoce el contenido, como foederati pudieron servir para el reparto de tierras entre visigodos y galo-romanos. El código Eurico en el 480 es derogado por el código de Leovigildo. Es la primera compilación de leyes visigodas y solo quedan algunos fragmentos reconstruidos de forma parcial. En él podemos apreciar un alto grado de romanización
y pudieron ser redactadas las leyes recogidas en el código por juristas romanos. Más adelante se redacta la Lex Romana Visigotorum, Alarico II, en 484-507, es lo que se llama el breviario de Alarico. Está elaborada por jurisconsultos, por especialistas de la época, la judicatura galo-romano, bajo dirección del Comes Palatini Boyarico. Es una compilación de normas del derecho romano postclásico. Y ahora es una doctrina de opiniones del derecho romano. Y luego, por otro lado, leyes del Código de Teodosio, eliminando las consideradas que ya estaban desfasadas. ¿Vale? Tenemos el breviario, fue aprobado por la Asamblea de Obispos y Provinciales elegidos por el rey en Aduris y confirmado por el monarca Alarico II. Elabora el texto por motivaciones políticas para tratar de evitar la unión de los galorromanos a los francos por afinidad de origen y católica. Coexistió con el Código Eurico como código legal subsidiario. ¿Vale? Breviario de Alarico II. Tenemos ya el Código Eurico, la Lex Romana Visigotorum o breviario de Alarico II. Luego tenemos los fragmentos gaudencianos, son cuestiones de derecho procesal y privado, probable complemento de una obra legislativa anterior y están vigentes entre el 510 y el 536. La ley de Teudis, el rey Teudis, que reinó entre el 531 y el 548, y elabora una ley sobre las costas procesales que se agrega al breviario de Alarico II. Y luego está el famoso Codex Revisus de Leovigildo, que modifica la compilación euriciana de Eurico, ¿vale? Suprimiendo leyes en desusos y corrigiendo otras muchas, es decir, actualiza el código de Eurico. Se conoce muchas de sus leyes a través del Liber Iudiciorum, con la nota antigua y a través de la Vulgata, ¿vale? Con las leyes que tienen una nota que pone antigua son las que proceden del código de Eurico, ¿vale? Se acerca a las soluciones romanas de derecho privado. Y entre el Codex Revisus y el Liber Iudiciorum, entre Leovigildo y Recepinto, no hubo grandes reformas legislativas. Se establecieron algunas leyes, Recaredo, Sisebuto y Cintasvinto. Recadero, entre el 586 y 601, que fue su reinado, tuvo un periodo legislativo confesional católico. Los concilios elaboraron normas sobre judíos, infanticidios, y él recuerda a los jueces de gravar al pueblo con nuevos impuestos. Sisebuto elabora dos leyes contra los judíos. Sisebuto, una de las características de su reinado fue que dedicó jurídicamente los esfuerzos y también políticamente a acabar con la minoría judía mediante conversiones forzosas y la eliminación de su capacidad, de sus iniciativas económicas. Cintasvinto estableció 98 leyes diversas y una nueva derogación, la prohibición de los matrimonios deroga la prohibición de los matrimonios mixtos, la deroga. Bueno, luego tenemos el Liber Iudiciorum de Recepinto, ¿vale? Uno de los más conocidos.
Culmina la labor de Braulio de Zaragoza a instancias de Chindasvinto. Intenta ordenar la legislación visigoda elaborada hasta la fecha. Por los distintos reyes. Las del código de Leovigildo vienen con la palabra antigua. Técnicamente es casi perfecto, ¿vale? Declara base romanista con una vertiente nacionalista y territorialista y un carácter totalitario, al obligar que todo sea juzgado bajo este código. Le Renovata de Ervigio entre el 680 y 687 fue el reinado de este rey Ervigio. Presenta ante el Concilio XII de Toledo su proyecto legislativo, que supone una revisión profunda del Liber Judiciorum para favorecer a la Iglesia católica y el apoyo al ascenso de Ervigio. Modificaciones de los últimos años: el Concilio XVI de Toledo, Égica, que reinó entre 687 y 702, planifica una nueva revisión de la que se desconoce si llegó a llevarse a cabo. Y la Vulgata del Liber, hay que hablar de ella como alteraciones introducidas por juristas de forma privada. Es lo que supone la Vulgata. Bueno, pues como unas modificaciones, unas enmiendas hechas de forma privada por juristas privados que bueno, se involucraron y metieron ahí mano, lo que se llama la Vulgata. El ámbito de vigencia del derecho visigodo pues tiene varias teorías. Por un lado están las tesis personalistas, que defienden que el derecho visigodo es personal. Los visigodos deben de tener su propio derecho, así como los romanos el suyo propio. Hasta que Alarico II estableció su breviario, que sería la aplicación exclusiva para los no germanos. Hay una coexistencia entre el código de Eurico y el breviario hasta el 654 con el Liber Judiciorum, en que las leyes visigodas pasan a ser leyes de raza aplicables solo a su pueblo. Estas son las tesis personalistas. Luego hay una tesis territorialista que sostiene que esta legislación era válida para toda la población y por la romanización del derecho visigodo, por esa tendencia a romanizarse, a introducir más aspectos del derecho romano que del derecho consuetudinario. Y por último hay unas tesis intermedias que ni son territoriales ni personales, de forma rígida, dependen del asunto si incumbían o no a ambas poblaciones. Bueno, en base al asunto, estas tesis intermedias son las que hablan de si son territorialistas o personalistas. La función judicial en el derecho visigodo. Bueno, pues desde el asentamiento en la Galia, que supuso el final de las asambleas, el rey tiene una función legislativa, al ser considerado heredero de la autoridad imperial, hereda esa función legislativa. El res más el entorno regio, aula regia o officium palatinum, asesoraban a los señores palatini, firmando algunos concilios de Toledo. El dux es el más alto cargo provincial, como hemos visto ya en momentos anteriores. El comes está por debajo del dux y asistido por el delegado vicarius con jurisdicción en la civitas. La civitas, que son los jueces menores y iudices civitatis, sujetos a la autoridad del comes, y los numerarios mastelonaris, que se encargan de la recaudación y los conflictos derivados de ella. En el ámbito rural están los jueces de campo, los ciufadus, militares, y por debajo están los quingentenarios, centenarios y algunos milenarios con funciones militares y como jueces menores en el ámbito rural. A veces en cuestiones menores elegían los litigentes un juez no elegido por el rey, con autoridad que emanaba del monarca.
seguramente proveniente del ámbito eclesiástico. A nivel particular hay que decir que en los litigios donde no hubiera extraños, el amo podía juzgar a los esclavos. Si no había gente al margen de su ámbito privado, pues él mismo impartía justicia. El sistema judicial estaba regulado. Había una interpretación del derecho que era exclusivamente del rey, prohibiendo a los jueces decidir en causas donde no hay preceptos aplicables. Los jueces no pueden dictar normas, crear normas. El sistema judicial procuró una armonía entre el derecho canónico y el derecho civil, prevaleciendo el primero si había conflicto entre ambos, con lo cual hay una habilitación obispal para su intervención como juez. Y en todo este sistema judicial hay que destacar la importancia de los notarios, los escriptores. Y por último voy a hablar del ejército. La dirección la tenía el monarca, aunque no siempre estaba personalmente al frente de las tropas. Delegaba en hábiles generales o en asociados al trono, los consors regni, ¿vale? Los consortes. Triunfus tenía un gran significado y era la exaltación del guerrero vencedor ante un pueblo. El modelo de ejército establece una primera etapa como federati al servicio del imperio, que trataban de seguir el modelo romano. Pasado ese momento ya no se configuraba de forma ya no se configuraba así, sino que era dependiente del reclutamiento. Tras la derrota de Boyer ya no había ejército regular. Godo y Alarico II recurre a su guardia personal. Desde el fin de la regencia de Teodorico, el rey pide a los señores fieles colaboración para formar un exércitus con la incorporación de sus dependientes. Leovigildo impone el sistema de levas. ¿Cómo estaba distribuido el ejército? Bueno, pues por primer lugar el res, con su consors regni, que eran los que mandaba cuando él no podía ponerse personalmente al frente de las tropas del ejército. Luego tenía al dux exercitus, general, dux, que mandaba a las tropas permanentes y al ejército de leva. Las tropas permanentes, el ejército profesional, se dividía entre el officium palatinum, estaba compuesto por personal del officium palatinum y los comes exercitus. ¿Vale? El officium palatinum, a su vez, tenía bajo su mando a los comes spaciarium y a los gardingums. El comes exercitus tenía el comes civitatis y guarniciones en las ciudades y fortalezas principales, y por otro lado también a los comes contingentes fronterizos. El ejército de leva, que eran las tropas reclutadas, tenía al mando al dux exercitus provinciarum, al dux de provincia. Comandaba por un lado los domini regni, que eran terratenientes del reino, laicos o eclesiásticos, indiferente, y a los comes patrimonio, que eran hombres dependientes. Y comandaban a los ciufadus, que era una tropa de 1000 soldados, quingentenarius de 500 soldados, centenarius de 100 soldados o decanus de 10 hombres. Y con esto termino la explicación de la organización político-administrativa y los instrumentos del poder. Tenemos por un lado la hacienda y la fiscalidad, ¿vale? Con el sistema de recogida de impuestos,
que contribuían al patrimonio y al tesoro. Tenemos los funcionarios al cargo de la hacienda, del fiscus, los comes, patrimonio, los comes tesarorum, los scrinium. ¿Vale? Tenemos en cuanto al derecho y la justicia, muy importante esto, el derecho visigodo se constituye por el derecho consuetudinario germánico, la tradición, derecho romano, al que tienden cada vez más, y el derecho canónico, el derecho eclesiástico. Estas tres fuentes de derecho conforman el compendio jurídico visigodo, ¿vale? El derecho visigodo. Y luego, en cuanto a las leyes que se van elaborando, los cuerpos jurídicos, a los códigos jurídicos, tenemos las leyes de Teodorico, de las que se desconoce su contenido, el código eurico, este primer código del que solo se han recogido algunos fragmentos, el 480, que fue derogado por el código de Leovigildo y que ya tiene un alto grado de romanización de derecho romano. La Lex Romana Visigotorum o el Breviarium de Alarico, los fragmentos gaudencianos, la ley de Teudis y luego importante el Códigos Revisus Leovigildo, que modifica la compilación de Eurico, del código de Eurico, una serie de leyes intermedias hasta que se elabora el encargo que se le hace a Braulio de Zaragoza por parte de Chindas Vinto del Liber Iudiciorum de Rescindinto, ¿vale? Por último, hay que hablar de la Res Novata del Vigio y unas últimas modificaciones, y la Vulgata del Liber, que son enmiendas a las leyes de forma privada. Luego, varias tesis en cuanto a quién incumbía el derecho visigodo. Hay tesis personalistas, tesis territorialistas y tesis intermedias, que dependía de quién fuera el destinatario, se aplicaba el código visigodo o no. En cuanto a la función judicial de derecho visigodo, tenemos el res como la cúpula jurídica, el máximo órgano jurídico, el rex, el rey, con su entorno regio, el officium palatinum. Por debajo están los dus provinciales, los comes, los civitas, o jueces menores, jueces de ciudad, y en lo rural impartían justicia a los militares, los ciufadus, los quingentenarios, centenarios o algunos milenarios, ¿vale? Tenían funciones militares y como jueces menores rurales. Y por último, el vídeo hemos tratado de explicar lo que significa el ejército, cómo está organizado a la cabeza del DUS, si él no podía estar personalmente, alguien de su entorno próximo, el consus regni, ¿vale? Por debajo el dux exercitus, ¿vale? Y estaba dividido en dos grandes bloques: las tropas regulares permanentes del ejército profesional y los ejércitos de leva, las tropas reclutadas. Dentro de las tropas permanentes, a la cabeza estaban los militares del Officium Palatinum o los Comes Exercitus, y dentro de los ejércitos de leva había un Dux Exercitus también, al mando Provinciarum, de provincia, que comandaba a los Domini Regni y los Comes Patrimoni. Y nada más, esto es lo que ha dado de sí este tema.